Vamos a ver la última operación que se llama producto triple o mixto. Se llama mixto porque vamos a combinar el producto vectorial con el producto escalar, los dos productos. Por eso se llama mixto. Como tenemos que hacer producto vectorial, los vectores tienen que ser de R3, porque el producto vectorial se hacía únicamente con vectores de R3. Entonces, sean U, V, W, vectores de R3. ¿Qué les parece si lo decimos así? Vectores de R3, de esta forma. Pertenecen los vectores a R3. ¿Por qué? Porque los vectores son ternas ordenadas. Los puntos también. Entonces hay una correspondencia entre vectores y puntos. Los puntos forman R3. El espacio está formado por puntos. Y como los vectores corresponden a puntos, es lo mismo decir que los vectores pertenecen a R3. Porque ambas cosas son ternas ordenadas. Entonces, los vectores son también ternas y son también puntos. Muy bien. Entonces, el producto U por V por W se llama producto triple o mixto. ¿Qué les parece? ¿El resultado será un número, un vector? Un número. Porque lo que hay que hacer primero es lo que está indicando el paréntesis. Hay que hacer U por V. El resultado va a ser un vector. Un vector, producto punto, otro vector, da un número. Así que el resultado es un número. Bueno, ¿cómo hacemos el cálculo? ¿Cómo hacemos el cálculo? En una matriz 3 por 3, digamos una matriz A, ponemos el primer vector, en este caso el vector U. El segundo vector, el vector B, y el tercer vector. No es lo mismo ponerlos en cualquier orden, porque el producto vectorial no tiene la propiedad conmutativa. Si calculamos el determinante de la matriz A, haríamos esto. Tomamos los elementos de una fila o columna cualquiera, y a cada uno lo multiplicamos por el cofactor correspondiente, y luego sumamos los tres términos. Bueno, en este caso, tomemos los elementos de la tercera fila, y a cada uno lo multiplicamos por el cofactor correspondiente. Así que tendremos W2 por el cofactor 3, 2, y por último W3 por el cofactor 3, 3. Bueno, los cofactores de la tercera fila, es decir, el cofactor 3, 1, el 3, 2 y el 3, 3, ¿qué eran? Eran las componentes de U por V. Para hacer el producto vectorial U por V, poníamos en una matriz el vector U, el vector B, y en la tercera fila nada, ¿no es cierto? Los cofactores de la tercera fila, que serían el cofactor 3, 1, el 3, 2 y el 3, 3, eran las componentes de U por V. Esta sería la primera componente, esta la segunda componente y esta la tercera componente. Y si multiplicamos la primera componente de W con la primera componente de U por V, y a eso le sumamos la segunda componente de W multiplicado por la segunda componente de U por V, y a esto le sumamos la tercera componente de W con la tercera componente de U por V, ¿qué tenemos? Tenemos el producto punto del vector U por V con el vector W.
Así se hacía el producto punto. Por ejemplo, el producto punto de U por B era U1 por B1, más U2 por B2, más U3 por B3. Bueno, esto es lo que tenemos en este caso. Nada más que los vectores son W y U por B. Así que esto que tenemos acá sería W, producto punto, U por B. Y como el producto punto es simétrico, esto se puede escribir así. U por B, producto punto, W. Entonces la forma de hacer el producto triple es, en una matriz ponemos los tres vectores en el orden en que están y calculamos el determinante. El determinante es el resultado del producto triple, un número. Muy bien, ahora veamos las propiedades. Entonces, igual que recién, sean U, B y W vectores de R3. Primero, el producto U por B por W es igual al producto U por B por W. O sea, da lo mismo hacer el producto vectorial entre U y B que entre B y W. Da lo mismo hacer el producto vectorial a la izquierda y el punto a la derecha que hacerlo al revés. Teniendo U, B y W, uno puede elegir entre qué vectores hacer el producto vectorial y entre qué vectores hacer el producto punto. Como es lo mismo, entonces se puede escribir el producto triple de esta forma. U por B por W. Esto quiere decir que uno puede hacer el producto punto entre U y B o entre B y W. Y lo mismo el producto vectorial. Y la siguiente propiedad es así. U por B por W, esto sería producto triple, según esta forma de expresarlo, es igual a B por W por U. Y esto es igual a W por U por B. ¿Por qué será igual el resultado? Este cálculo se hace, como vimos recién, con la matriz U, B y W. Este otro cálculo se haría con otra matriz que tendría el vector B, el vector U y el vector W. Y el último sería otra matriz que tendría W, U y B. ¿Por qué dará en los tres casos el mismo resultado? Claro, porque el determinante, ¿cómo es? ¿Será igual en las tres matrices? Bueno, veamos. En la segunda matriz, uno hace dos cambios de filas. Uno hace dos cambios de filas. A ver, veamos. Uno tiene el vector U cambiado con el B y luego ese vector U que quedó en el medio cambiado con W. Y de esa forma tendríamos esta matriz. O sea que esta matriz se obtiene haciendo dos cambios de filas. Serían dos operaciones de tipo 3. Dos intercambios de filas. Y habíamos dicho que un intercambio de fila, una operación de tipo 3, cambia el signo del determinante. ¿Se acuerdan? Si uno hacía un intercambio de filas, el determinante cambiaba de signo. Entonces, como para pasar de esta matriz a esta, hacemos dos cambios, los determinantes son iguales. Y lo mismo para pasar de esta matriz a esta. Se hacen dos cambios de filas, entonces los determinantes son iguales. Ahora, si uno hiciera esta operación, U por W por B. Si uno compara esta operación con esta, en esta hay un intercambio de filas, uno solo. Entonces,
este resultado va a ser el opuesto a este otro. Son distintos. Pero este resultado es igual a este. W por B por U. Porque en esta matriz hay dos cambios con respecto a esta otra. Y a su vez, estos resultados son iguales a B por U por W. Así que estos tres resultados son iguales entre sí. Estos tres son iguales entre sí. Pero estos tres son opuestos a estos otros tres. Así que U por B por W es igual a menos U por W por B. Bueno, ¿y cómo uno se puede acordar? ¿Cómo uno se puede acordar de cuáles resultados son iguales y cuáles son distintos? Si uno pone U, B y W, cuando uno gira en este sentido, se obtiene un resultado. Por ejemplo, U por B por W es igual a W por U por B. Y esto es igual a U por B por W. Y a B por W por U. En cambio, cuando uno gira en sentido contrario, los resultados son opuestos. Por ejemplo, U por W por B es igual a W por B por U. Y es igual a B por U por W. Así que girando en un sentido se tiene un resultado y girando en el sentido contrario se tiene el resultado opuesto. Bueno, y estas son todas las propiedades. Entonces ahora veamos una aplicación. Sean U, B y W vectores de R3 no coplanares. No coplanares. ¿Qué quería decir que tres vectores eran no coplanares? Que si uno pone en un punto cualquiera un representante de cada vector, esos tres segmentos dirigidos no están en el mismo plano. Supongamos que en este punto, llamémosle P, ponemos un representante de U, PQ, un representante de B, PR, y un representante de W, PS. Entonces, si los vectores son no coplanares, estos tres segmentos dirigidos no están en el mismo plano. ¿Se lo imaginan ustedes? Como no están en el mismo plano, definen un paralelepípedo, un cuerpo cuyas caras opuestas son paralelas. Sería así. Como no están en el mismo plano, estos tres segmentos dirigidos definen un cuerpo cuyas caras opuestas son paralelas. Se llama paralelepípedo. Y este cuerpo tiene un volumen. El volumen, ¿a qué será igual el volumen? Si fuera un cubo, para hacerlo más fácil, un cubo, o sea, un dado, tiene todas sus caras iguales y son todas un cuadrado. Si esto tuviera los lados iguales y formaran entre sí 90 grados, este paralelepípedo sería un cubo, ¿no es cierto? Un dado. ¿Cómo será el volumen de un dado? Lado al cubo, ¿no es cierto? O sea, área de la base por la altura. Bueno, y en este caso es lo mismo. El volumen es el área de la base por la altura. El área de la base sería el área de una cualquiera de sus caras,
que uno podría tomar como base. O sea, es el área de un paralelogramo, porque la base es un paralelogramo. Y esto lo vimos ya. El área de un paralelogramo, ¿a qué era igual? Claro, en este caso que el paralelogramo está definido por los vectores u y b, el área es el módulo de u por b. Bueno, y falta definir la altura. La altura. La altura sería el segmento que es perpendicular a la base y cuya longitud es igual a la distancia entre dos caras opuestas, entre la base y la cara opuesta a la base. La longitud de este segmento sería la altura. Ahora, ¿a qué será igual esta longitud? Bueno, para eso tenemos que recordar algo que ya vimos. Esto no lo escriban porque ya lo tienen. Cuando vimos las aplicaciones del producto punto, una de ellas, creo que era la última, o sea, la aplicación 6, se llamaba descomposición de un vector en dos direcciones perpendiculares. ¿Se acuerdan? Teníamos dos vectores no nulos, un vector u y un vector b. Y el ángulo entre ellos, un ángulo z. Entonces lo que queríamos hacer era hallar los vectores u1 y u2, tales que u era igual a u1 más u2. Esto ya lo tienen, ¿no es cierto? Bueno, entonces queremos reemplazar el vector u por los vectores, la suma de los vectores u1 y u2. u1 es paralelo a b. Esto quiere decir que u1 se obtiene multiplicando a b por un escalar. Dos vectores son paralelos si uno se obtiene multiplicando al otro por un escalar. Y u2 es perpendicular a b. O sea que u2 producto punto b es igual a 0. ¿Se acuerdan de esto? Lo vimos, ¿no es cierto? Queríamos hallar u1 y u2. Para hacer eso, multiplicamos ambos miembros de esta igualdad haciendo producto punto por el vector b. Entonces nos quedaba u producto punto b en el primer miembro. Y en el segundo multiplicamos todo esto por el vector b, haciendo producto punto. Entonces nos queda u1 producto punto b más u2 producto punto b. Y como esto es igual a 0, porque son perpendiculares, nos queda u1 producto punto b. Ahora, u1 es k por b. Entonces, a u1 lo multiplicamos por b. Bueno, y ahora despejamos k, el escalar k. Entonces, nos queda k igual a, tenemos u producto punto b. Y este producto lo pasamos dividiendo. Lo pasamos dividiendo porque es un número. B producto punto b es un número. Si fuera una matriz, un vector, no se puede pasar dividiendo. Pero como en este caso es un número, lo pasamos dividiendo. Muy bien, este es el número k. Entonces, 1, que es igual a k por b, va a ser igual a u producto punto b sobre b producto punto b, todo eso que es un número por el vector b. Y u2 lo despejamos de acá. Una vez que conocemos u1, lo despejamos y nos queda u menos u1. Y ahí tenemos los dos vectores, u1 y u2. Este vector, u1, se llama proyección de b, mejor dicho, de u
sobre B. Y se escribe así. Se lee proyección de U sobre B. Y el otro vector no tiene una expresión como esta, pero se llama proyección de U ortogonal a B. Así que el vector 1 es la proyección de U sobre B. Es la proyección de U sobre B. Bueno, ¿para qué hacemos todo esto? Lo que queremos hacer es esto. Hallar la longitud del segmento H, la altura, para calcular el volumen. Queremos calcular esta longitud. ¿No es cierto? Bueno, esta longitud, ¿qué sería? Fíjense, si hacemos U producto vectorial B, el resultado es un vector. Ese vector es perpendicular a U y a B. O sea, es perpendicular al plano en donde están U y B. Es perpendicular a la base de este cuerpo. Entonces, el vector U por B tiene esta dirección. Porque es un vector perpendicular al plano definido por U y B. Es perpendicular a la base. O sea que tiene justamente la misma dirección que la altura. Y este segmento tiene una longitud igual a la longitud de este segmento dirigido. Ahora, ¿qué segmento dirigido sería este? Este segmento dirigido representa un vector. Sería el vector proyección de W sobre U por B. Este vector es la proyección de W sobre U por B. ¿Se lo imaginan eso? Fíjense, acá tienen U y acá B. Si este vector U fuera W y este fuera U por B, entonces U1, ¿qué sería? U1 sería la proyección de U sobre B, pero si este fuera W y este U por B, sería este vector la proyección de W sobre U por B. Así que la altura que estamos buscando es la longitud de un segmento. Sería el módulo del vector proyección de W sobre U por B. Así que la altura es el módulo de la proyección de W sobre U por B. Así que este segmento dirigido es un representante del vector proyección de W sobre U por B. Bueno, ¿y qué fórmula nos permite encontrar este vector? Fíjense, esto no lo escriben porque ya lo tienen. El vector U1 que obtuvimos recién era así. U, producto punto B, sobre B, producto punto B, todo eso por el vector B. Si en lugar de U ponemos W y en lugar de B ponemos U por B, ¿cómo quedaría esta expresión? El vector que estamos buscando, o sea, la proyección de W sobre U por B, que sería U1.
U1 es la proyección de U sobre B. En este caso queremos la proyección de W sobre U por B. Entonces, en esta fórmula cambiemos U por W y B por U por B. Así que este vector sería así. W, producto punto, U por B. Sobre U por B, producto punto, U por B. Y todo eso por B, o sea, por U por B. Bueno, lo voy a volver a escribir acá. Así que el vector proyección de W sobre U por B es W, producto punto, U por B sobre U por B, producto punto, U por B. Todo eso por el vector U por B. Ahora nosotros queremos el módulo de ese vector. Fíjense, si uno tenía un cierto vector B, que fuera resultado de multiplicar un escalar por otro vector, W. O sea, tenemos el producto de un vector por un escalar. El módulo de ese vector B, según la definición de producto de un escalar por un vector, ¿a qué es igual? Es igual al valor absoluto del escalar por el módulo del vector W. ¿Se acuerdan? Esto es por definición de producto de un escalar por un vector. Cuando vimos producto de un escalar por un vector, la definición era así. El módulo de este producto era el valor absoluto del escalar por el módulo de U. El módulo del vector. La dirección de K por U era la misma dirección que la dirección de U. Y el sentido, si K era mayor que 0, tenían el mismo sentido. Y si era menor que 0, tenían sentidos opuestos. Bueno, así que en este caso tenemos un escalar por un vector. Entonces, el módulo de este vector según lo que estamos diciendo, es, a ver, díganme ustedes, ¿a qué sería igual el módulo de este vector? El módulo de este vector. El módulo de este vector sería el valor absoluto del escalar. Este es el escalar. Sería entonces el valor absoluto de W producto punto U por B dividido U por B producto punto U por B. Todo esto es el escalar. Lo tomamos en valor absoluto. Esto sería el escalar. Y hay que multiplicarlo por el módulo del vector. O sea, por el módulo de U por B. Bueno, ahora otra cosita. Si uno tiene U producto punto U, aplicando la fórmula, esto era U1 por U1, o sea, U1 al cuadrado, más U2 al cuadrado. Y si son de R3, esto sería U3 al cuadrado. ¿No es cierto? Y el módulo del vector U era igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. O sea, U1 al cuadrado más U2 al cuadrado más U3 al cuadrado. O sea que U por U es el módulo de U al cuadrado.
esto mismo elevado al cuadrado. Es U producto punto U. Así que lo que tenemos acá es el módulo de U por B al cuadrado. Sería como tener U producto punto U, que es el módulo de U al cuadrado. En este caso tenemos el módulo de U por B al cuadrado. Bueno, y simplificando, nos queda el valor absoluto de U, producto vectorial B, producto punto W. He pasado W a la derecha porque es lo mismo, porque el producto punto es simétrico. Sobre, si simplificamos este módulo con este módulo al cuadrado, nos queda sobre el módulo de U por B. Muy bien, así que esta proyección de W sobre U por B era la altura. La altura. Esta longitud era el módulo del vector proyección de W sobre U por B. Así que todo esto sería la altura. Entonces el volumen que está acá, el volumen que era el área de la base, o sea el módulo de U por B, el área de la base por la altura es esto que tenemos acá, lo multiplicamos por la altura, simplificamos el módulo de U por B y nos quedó sencillamente el volumen igual al valor absoluto del producto triple. Así que el volumen es el valor absoluto del producto triple de los vectores U, B y W. O sea, los vectores que definen el paralelepípedo. Veamos esto con un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Supongamos en R3, el eje X, el eje Y y el eje Z. Bueno, hagamos un paralelepípedo cuyo volumen sea sencillo de calcular sin aplicar esta fórmula. Por ejemplo, uno como este. Supongamos que los lados fueran 1, 3 y 3. Sin aplicar ninguna de estas fórmulas, el volumen sería el área de la base, o sea, 3 por 1, por la altura, o sea, 3. Así que sería 9. Bueno, veamos si aplicando esta fórmula obtenemos el mismo resultado. ¿Cuáles serían los vectores que definen este cuerpo? Acá tendremos un vector, acá tendremos otro y acá tendremos el tercero. Supongamos que este es U, este es B y este es W. ¿Cuáles serían las componentes de U? ¿Cuáles son las componentes de U? Este es el vector U. ¿Cuáles son? 1 y 3. Las componentes de U. Tiene 3 componentes. Porque son vectores de R3. Tienen 3 componentes. 1, 0, 0.
¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Cómo se obtienen las componentes? Hay que restar el extremo menos el origen. Este punto tiene coordenadas 1, 0, 0 y el origen 0, 0, 0. Entonces, haciendo la resta, nos queda 1, 0, 0. El vector B, ¿qué componentes tiene? Este es el vector B. 0, 3, 0. ¿Y el vector W? 0, 0, 3. Bueno, queremos calcular entonces el volumen. ¿Qué hay que hacer? En una matriz ponemos los tres vectores, U, V y W. Como al final vamos a aplicar el valor absoluto, da lo mismo poner U, V y W que W, V, U o V, U, W. O sea, en cualquier orden va a dar el mismo resultado, porque al final vamos a tomar el valor absoluto. Si lo pusiéramos en un orden, por ejemplo, U, V y W, nos daría un cierto número. Y si pusiéramos U, W, B, nos daría el opuesto. Pero como al final tomamos el valor absoluto, es lo mismo. Bueno, entonces pongamos U, V y W. 1, 0, 0, 0, 3, 0 y 0, 0, 3. Ahora tenemos que calcular el determinante de esta matriz. El determinante. Podemos aplicar la fórmula. Tomamos los elementos de una fila cualquiera y a cada uno lo multiplicamos por el cofactor correspondiente. Pero siendo esta matriz una matriz diagonal, o sea que tiene todos ceros debajo de la diagonal, ¿cómo era el determinante? Era el producto de los elementos de la diagonal principal. O sea, era 1 por 3 por 3. Hay que tomarlo en valor absoluto, nos da 9. El mismo resultado. Bueno, lo que tiene que saber es deducir la fórmula del volumen del paralelepípedo. Tienen que saber deducir la fórmula. ¿Deducir qué quiere decir? Demostrar. Probar. Partiendo de la hipótesis, paso a paso, con un razonamiento lógico, llegar hasta la fórmula, que sería la tesis. Bueno, y tienen que saber hacer el cálculo. Por ejemplo, uno le da 3 puntos que definen un paralelepípedo. Tienen como dato 3 puntos. Entonces ustedes tienen que hallar los 3 vectores. Haciendo la resta del extremo menos el origen, encuentran los 3 vectores, hacen el producto triple y ese sería el resultado. Tienen ejercicio en las guías, así que vayan haciéndolo. Bueno, y lo último sería esto. 3 vectores entonces definen un paralelepípedo, ¿no es cierto? También definen un tetraedro. Un tetraedro. Un tetraedro es un cuerpo cuyas caras son todas triángulos. Un tetraedro. Un tetraedro es un cuerpo que tiene 4 caras. Y las 4 caras son triángulos. El volumen del tetraedro es 1/6 del volumen del paralelepípedo. O sea que si estuviera definido por 3 vectores, U, V y W, habría que hacer 1/6 del valor absoluto del producto triple.
Esto lo vemos sin demostración. Y con esto terminamos todo lo que era segmento dirigido y vectores. Entonces ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a ver ahora recta. Vamos a resolver problemas geométricos con rectas y planos. Por ejemplo, hallar la intersección entre dos rectas, entre una recta y un plano, ver si son paralelos, si son perpendiculares, la distancia de un punto a una recta, la distancia de un punto a un plano, etc. Y para eso necesitamos conocer las ecuaciones de una recta y de un plano. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es deducir las ecuaciones de una recta. Sean dos puntos, P y Q, puntos no coincidentes. Tienen que ser no coincidentes, porque si fueran coincidentes, tendríamos un solo punto. Y un solo punto no define una recta, porque por un punto pasan infinitas rectas. Para tener una recta hace falta dos puntos. Supongamos entonces que tenemos dos puntos, P y Q, que definen una recta L. Queremos hallar la ecuación de la recta. ¿Qué significa? ¿Qué información nos da la ecuación, en este caso, de una recta? La ecuación, en este caso, de una recta, es la condición que deben cumplir las coordenadas de un punto X cualquiera, para pertenecer a la recta. Así que la ecuación de la recta nos dice la condición que deben cumplir las coordenadas de un punto cualquiera para pertenecer a la recta. Bueno, ¿cuál sería la condición que tiene que cumplir un punto X para pertenecer a la recta? Veamos. Si X pertenece a la recta, entonces los segmentos dirigidos PQ y PX tienen la misma dirección. Si X pertenece a la recta, los segmentos dirigidos PQ y PX tienen la misma dirección. Así que X pertenece a la recta L si y solo si los segmentos dirigidos PQ y PX son paralelos. Ahora, como los segmentos dirigidos representan vectores, si los segmentos dirigidos son paralelos, los vectores son paralelos. Así que esto equivale a decir que el vector Q menos P es paralelo al vector X menos P. ¿No es cierto? ¿Qué vector representa el segmento PQ? El vector Q menos P. Así que el vector Q menos P es paralelo al vector X menos P. Ahora, dos vectores son paralelos si uno se obtiene multiplicando al otro por un escalar. Así que esto es equivalente a decir que X menos P es igual a un escalar, llamémosle lambda, por Q menos P. Lambda, letra griega que equivale a la L.
Muy bien. Así que, en resumidas cuentas, un punto X pertenece a la recta L si y solo si X es igual a. Pasamos el punto P al otro miembro y nos queda P más lambda por Q menos P. Esta expresión es una ecuación. Así que el punto pertenece a la recta si cumple con esta ecuación. Esta sería la ecuación de la recta. Como en esta ecuación cada término es un punto, o sea, un vector, que es lo mismo, y tenemos este escalar que se llama parámetro, esta ecuación se llama así: ecuación paramétrica escalar. Exactamente al revés. Como cada término es un vector, entonces no se llama escalar, sino vectorial. Paramétrica vectorial. Sí, como en esta ecuación tenemos un escalar que se llama parámetro y como cada término es un vector, la ecuación se llama ecuación paramétrica vectorial de la recta. Así que el escalar lambda se llama parámetro. No es una incógnita, es un parámetro. Para cada valor del parámetro se tienen distintos puntos de la recta. Por ejemplo, si lambda fuera 0, ¿qué punto de la recta se obtendría? P, ¿no es cierto? X sería el punto P. Si lambda fuera el número 1, ¿qué punto sería X? Tendríamos P menos P más Q. O sea, X sería Q. Si lambda fuera menos 1, ¿qué punto sería X? Si fuera menos 1. Si fuera menos 1, este vector, que es PQ multiplicado por menos 1, sería el vector opuesto. Entonces, el punto X estaría del otro lado del punto P. Entonces, para cada valor de lambda se tiene un punto distinto de la recta. Por eso se llama parámetro. Y el vector Q menos P, que le podemos llamar B, es un vector, se llama vector director, porque indica la dirección de la recta. Así que la ecuación se puede expresar así: X igual a P más lambda por B. Esta sería entonces también una ecuación paramétrica vectorial. Cualquier vector paralelo al vector B podría ser también un vector director de la recta. Uno podría emplear, para escribir la ecuación de la recta, cualquier vector que fuera paralelo al vector B. Y en lugar del punto P se podría usar cualquier otro punto que pertenezca a la recta. Ahora, si tenemos dos rectas, L y L', que son paralelas, entonces sus vectores directores también tienen que ser paralelos. Así que rectas paralelas
tienen vectores directores paralelos. ¿Cómo podemos saber si dos rectas son paralelas? Bueno, viendo si sus vectores directores son paralelos. Ahora, en esta ecuación tenemos que cada término es un vector, ¿no es cierto? Si tuviéramos en R2 tendríamos un par ordenado y si tuviéramos en R3 una terna ordenada. Primero supongamos que estamos en R2. De esa ecuación paramétrica vectorial se podría escribir a su vez una ecuación por cada componente. Por ejemplo, este punto X tiene coordenadas x1, x2. Este punto P tiene coordenadas P1, P2. Acá tenemos lambda por B1 por B2. Así que esa ecuación se podría escribir así. x1, x2 igual a P1, P2 más lambda por B1, B2. Con las primeras componentes podremos escribir esta ecuación. x1 igual a P1 más lambda por B1. Y x2 igual a P2 más lambda por B2. En esta ecuación cada término es un escalar, no un vector, es un número, un escalar. Entonces, estas ecuaciones se llaman ecuaciones paramétricas escalares de la recta. Si fuera B1 por B2 distinto de 0, con esto queremos decir que ni B1 ni B2, ninguno de los dos es igual a 0. Porque si fuera alguno igual a 0, B1 por B2 sería igual a 0. Si fueran B1 y B2, los dos distintos de 0, de cada una de estas ecuaciones se podría despejar lambda. Si despejamos lambda de la primera ecuación, nos quedaría x1 menos p1 sobre b1. Si fuera p1 igual a 0, no se podría hacer esto, ¿no es cierto? Si despejamos lambda de la segunda ecuación, nos quedaría x2 menos p2 sobre b2. Como es el mismo lambda, el mismo número que está en las dos ecuaciones, podemos igualar una expresión con la otra. Y esto que nos quedó acá también es una ecuación. Es una ecuación en donde no está el parámetro. Están solamente las coordenadas cartesianas. Entonces se llama ecuación cartesiana. Y acá está expresada en la forma simétrica. Así que se llama ecuación cartesiana simétrica. Simétrica. A cada lado del signo igual tenemos la misma expresión. Una expresión semejante. Por eso se llama simétrica. Las anteriores eran paramétricas, porque está el parámetro. Y esta se llama cartesiana. Bueno, podemos multiplicar los denominadores por los numeradores y pasar todo al primer miembro. Entonces nos quedaría esto. B2 por x1 menos p1 menos b1 por x2 menos p2 igual a 0. Hemos multiplicado los denominadores por los numeradores y hemos pasado todo al primer miembro. Lo que tenemos acá es una ecuación en donde tenemos b2 por x1, o sea, un número, un coeficiente por x1. Le podemos llamar a ese coeficiente. Tenemos un coeficiente por x2, le podemos llamar b.
Y por último tenemos un término independiente. Le podemos llamar C. Todo esto es igual a 0. ¿Qué les parece? ¿Entienden esto? Bueno. Ahí está. Si uno aplica la propiedad distributiva, uno haría B2 por X1, ¿no es cierto? B2 por menos P1. B2 por menos P1. Eso sería un número. Acá, por ejemplo, tendremos B2 por menos P1. B2 y P1 son números. El producto de un número. Acá tenemos menos B1 por menos P2. Ese producto es otro número. Sumando los dos productos, tenemos un número. Un solo número. Ese número sería C. ¿Esa era la pregunta que me hicieron? Bueno. Esta también es una ecuación. Se llama ecuación cartesiana general. O también implícita. Toda recta tiene ecuación general, por eso se llama general. Toda recta se puede expresar con esta ecuación, pero no toda recta tiene ecuación cartesiana simétrica. Porque si fuera, por ejemplo, B1 igual a 0, esto no se podría escribir. Así que esta no es la ecuación general, pero esta sí es la ecuación general porque toda recta se puede expresar de esta forma. Bueno, ahora, si fuera A por B por C distinto de 0, ¿qué querría decir esto? Que A por B por C no es 0. ¿Qué quiere decir? Sí, que ni A, ni B, ni C, ninguno es 0. Porque si fuera alguno 0, el resultado sería 0. Muy bien. Si no fuera ninguno de estos coeficientes 0, se podría hacer esto. Podemos pasar C al otro miembro y nos quedaría A por X1 más B por X2 igual a menos C. Luego podremos dividir todo por menos C. Y entonces nos quedaría A por X1 sobre menos C más B por X2 sobre menos C igual a 1. Y por último podremos pasar estos coeficientes A y B al denominador. Entonces nos quedaría X1 sobre menos C sobre A más X2 sobre menos C sobre B igual a 1. ¿Qué les parece? ¿Está bien esto que hicimos? Lo que hice fue escribir lo mismo, pero de otra forma. Este coeficiente A que está multiplicando en el numerador, lo hemos escrito en el denominador. Por ejemplo, si uno tiene 2A, esto también se puede escribir así. A sobre 1/2. Es lo mismo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Cómo sería lo mismo esto? ¿Qué se puede hacer para probar que es lo mismo? Veamos, este número A es A dividido 1, ¿no es cierto? Esto se podría escribir así, A dividido 1. Y en el denominador tenemos 1/2. O sea que acá tenemos el cociente de dos fracciones. ¿Cómo se hace para dividir dos fracciones? Bueno, una forma es multiplicar la primera fracción por la segunda invertida. O sea, en lugar de 1/2 ponemos 2 sobre 1. Y esto nos da 2A. Esto quiere decir que 2A es igual a A sobre 1/2.
hemos demostrado que es lo mismo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, menos 4x, esto se puede escribir así: x sobre menos un cuarto. Lo que tienen en el numerador lo pueden pasar al denominador, sin cambiar nada. Bueno, esta expresión que nos quedó al final se podría expresar así: x1 sobre un número, porque al fin y al cabo menos c sobre a es un número, llamémosle a ese número, más x2 sobre b, igual a 1. ¿Qué 2? Ah, x2. Bueno, esta ecuación se llama ecuación cartesiana segmentaria. No toda recta tiene ecuación cartesiana segmentaria. Tenemos que tener A, B y C todos no nulos. ¿Para qué sirve esta ecuación? Bueno, esta ecuación sirve para graficar rápidamente una recta. Resulta que si fuera x1 igual a 0, si en esta expresión x1 es igual a 0, nos queda que x2 es igual a b. Pasando b al otro miembro, nos queda x2 igual a b. Así que si x1 es igual a 0, entonces x2 es igual a b. Esto quiere decir que el punto de coordenadas 0, b pertenece a la recta. Tenemos un punto de la recta, el punto 0b. Mirando esta ecuación, uno sabe que el punto 0b pertenece a la recta. Y si fuera x2 igual a 0, entonces x1 sería igual a a. Así que el punto A0 pertenece a la recta. Así que para hacer gráfico se puede hacer esto. Sobre el eje de las x marcamos el número A. Este sería el punto de coordenadas A0. Y sobre el eje de las y marcamos el número B. Este punto sería el punto de coordenadas 0b. Entonces, uniendo los dos puntos, tenemos la recta. El número A se llama abscisa al origen. Y el número B, ordenada al origen. Si en esta ecuación fuera B distinto de 0, se puede despejar x2. Entonces nos quedaría x2 igual a menos a por x1 sobre b menos c sobre b. Es decir, nos quedaría x2 igual a un coeficiente por x1 más un término independiente. Esta ecuación se llama ecuación cartesiana explícita. En esta ecuación, m es la pendiente y n es la ordenada al origen. Origen se escribe con acento o sin acento. ¿Sin acento? Orígenes, llevaría que origen, ¿no?
es palabra grave que termina en N, entonces no lleva acento. Perfecto. No lleva acento. Muy bien. Bueno, esta expresión también sirve para hacer el gráfico. ¿Cómo hacemos el gráfico? Primero, marcamos sobre el eje Y la ordenada al origen. A partir de este punto, hacemos 1 para x1, m para x2. 1 para x1, m, por ejemplo, si fuera 3 para x2. Esta cantidad es m. Uniendo este punto con este, tenemos la recta. Bueno, pero ¿qué pasaría si, empezando desde el principio, hubiera sido B1 o B2, alguno de los dos componentes, igual a 0? Nada de lo que hicimos se podría haber hecho. Para hacer el gráfico, hacemos así. Sobre el eje de la Y, marcamos el número n, la ordenada del origen. Este punto, el punto de coordenadas 0n, es un punto de la recta. Luego, a partir de ese punto, el punto 0n, hacemos una unidad en el sentido de x1 y m unidades en el sentido de x2. Y marcamos ahí el segundo punto. Uniendo los dos puntos, tenemos la recta. Bueno, volviendo al principio, primero teníamos la ecuación paramétrica vectorial. De esa ecuación obtuvimos las paramétricas escalares, que eran así. x1 igual a p1 más lambda por b1. x2 igual a p2 más lambda por b2. Estas eran las ecuaciones paramétricas escalares. En ese momento dijimos, si B1 por B2 no es 0, es decir, si ni B1 ni B2, ninguno de los dos fuera 0, se podía despejar lambda. ¿Se acuerdan? Y entonces despejamos lambda y nos quedó x1 menos p1 sobre b1 igual a x2 menos p2 sobre b2. Esta ecuación se llamaba cartesiana simétrica. Y de esta ecuación sacamos todas las otras. Bueno, pero si hubiera sido B1 o B2, alguno de los dos, igual a 0, ¿cómo obtenemos las ecuaciones cartesianas? ¿Qué hacemos? Bueno, resulta que en una ecuación cartesiana tenemos la condición que deben cumplir x1 y x2, o sea, las coordenadas cartesianas, para que el punto pertenezca a la recta. ¿No es cierto? Bueno, mirando una ecuación paramétrica en donde fuera, por ejemplo, B1 igual a 0. O sea, si fuera B1 igual a 0. Estas ecuaciones quedarían así. x1 igual a p1 y x2 igual a p2 más lambda por b2. Así quedarían las ecuaciones paramétricas escalares, si fuera b1 igual a 0. Bueno, ¿qué condición debe cumplir la segunda coordenada cartesiana, x2, para que el punto pertenezca a la recta? Ninguna. Ninguna. Porque sea cual sea el número que uno tuviera acá, siempre sería posible encontrar algún valor de lambda que haga que se cumpla esta expresión. Esta ecuación no expresa ninguna condición. Porque cualquier número que uno ponga en lugar de x2, se podría hallar algún valor de lambda para que se cumpla esta ecuación. Bien, pero x1 no podría ser cualquier número. x1 tiene que ser igual a p1. Así que la condición para que un punto pertenezca a la recta es que su coordenada x1 sea igual a p1.
¿Cómo sería una recta como esta? Veamos. Para tener la ecuación vectorial de una recta hace falta un punto cualquiera. Supongamos que ese fuera el punto P. Y un vector director. Supongamos que fuera este. ¿Podría ser este? ¿Un vector director? No, porque en este caso estamos suponiendo que B1, la primera componente es 0. Y este vector tiene primera componente. Lo que no tiene es segunda componente. Un vector como este tiene primera componente, pero no tiene segunda componente, porque la segunda componente es 0. ¿Cómo tendría que ser para que la segunda componente sea 0? Para que la primera componente sea 0. La recta tendría que ser como esta. Y el vector como este. Un vector como este tiene primera componente igual a 0. B1 es igual a 0. Bueno, ¿cómo son todos los puntos de esta recta? ¿Qué coordenadas tienen? Supongamos que acá tenemos el número, por ejemplo, 1. Todos estos puntos, ¿qué coordenadas tienen? Bueno, por ejemplo, acá tendremos el punto de coordenadas 1, 0. Acá tendremos el punto de coordenadas 1, 3. Este sería el punto de coordenadas 1, 6. Y así tendremos 1, 7, 1, 10, 1, menos 3, 1, menos 15, etc. Todos tienen la primera coordenada igual a 1. O sea, x1 igual a p1. Pero la segunda es cualquier número. La segunda puede ser cualquier número. Entonces, ¿qué condición tienen que cumplir las coordenadas cartesianas para que un punto pertenezca a la recta? Que x1 sea igual a p1. ¿No es cierto? La única. Que x1 sea igual a p1. Entonces, x1 menos p1 igual a 0. Esta sería la ecuación cartesiana general o implícita. Cartesiana simétrica no tiene porque no se puede despejar lambda de la primera ecuación. Tampoco tiene segmentaria porque el coeficiente b en este caso sería igual a 0. El coeficiente a es 1. El b que multiplica x2 es 0. Entonces no tiene segmentaria. Tampoco tiene explícita porque no se puede despejar x2. La única que tiene es la general. Así que lo que vimos recién fue recta en R2. Lo que tienen que saber es, dado dos puntos de una recta, escribir todas las ecuaciones de esa recta. O bien, conocida la ecuación paramétrica, obtener las ecuaciones cartesianas. O al revés, conocida la ecuación cartesiana, escribir las paramétricas. Tienen que saber pasar de una ecuación a otra. Bueno. Y ahora vamos a seguir, pero con la recta en R3. Todo lo que vimos recién fue para la recta en R2. Ahora veamos lo mismo, pero para una recta en R3. Habíamos dicho al inicio de la clase que un punto X pertenecía a una recta L si y solo si cumplía la ecuación paramétrica vectorial. Es decir, X era igual a P más un escalar por el vector director. Esta ecuación es válida para R2 y para R3. Cada término puede ser un par ordenado o una terna ordenada, si fuera de R3. Entonces, si estuviéramos en R3, esta ecuación se podría escribir así. X1, X2, X3 igual a P1, P2, P3 más lambda por B1, B2, B3. Y por cada componente se podría escribir una ecuación. Con las primeras componentes se podría escribir x1 igual a p1 más lambda por b1. Con las segundas, x2 igual a p2 más lambda por b2. Y con las terceras, x3 igual a p3 más lambda por b3.
¿Cómo se llama esta ecuación? Paramétrica vectorial. Así que esta es la ecuación paramétrica vectorial. Esto porque cada término era un vector. Y estas tres ecuaciones ¿son paramétricas o cartesianas? Paramétricas porque tienen el parámetro. Así que son paramétricas. ¿Y serán vectoriales o escalares? Escalares, porque cada término es un escalar. Bueno, ahora vamos a deducir las ecuaciones cartesianas. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en R2. Si fuera B1 por B2 por B3 distinto de 0, esto quiere decir que ni B1, ni B2, ni B3, ninguno es igual a 0. Se puede despejar lambda de las tres ecuaciones. Si despejamos lambda de la primera, nos queda x1 menos p1 sobre b1. Lo despejamos de la segunda y nos queda x2 menos p2 sobre b2. De la tercera, x3 menos p3 sobre b3. Como es el mismo lambda en las tres ecuaciones, igualamos y nos quedaron... ¿Cuántas ecuaciones nos quedaron? Una ecuación es una igualdad, pero acá tenemos dos igualdades. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tenemos? ¿Dos? O tres, podrían ser. Bueno, la verdad que todos tienen razón. Porque fíjense, uno con estas dos igualdades puede formar tres ecuaciones. Igualando este miembro con este tenemos una ecuación. Igualando este con este tenemos dos. Y por último, igualando esto con esto tenemos tres. Tres ecuaciones. Pero para tener una recta son suficientes dos. Y en realidad tenemos dos ecuaciones. Porque si formamos tres ecuaciones y redujéramos por filas la matriz que corresponde a ese sistema, se anularía una fila y quedarían solamente dos. Porque para tener una recta hacen falta dos ecuaciones. ¿Entienden? La tercera es linealmente dependiente. No hace falta. Quiere decir que si uno reduce por fila el sistema, esa ecuación se anula. Son suficientes dos ecuaciones. Bueno, entonces, por ejemplo, si tomamos esta igualdad y esta otra, tendríamos dos ecuaciones cartesianas simétricas, ¿no es cierto? Estas ecuaciones se llaman ecuaciones cartesianas simétricas. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la recta en R2. Multiplicamos los denominadores por los numeradores y luego pasamos todo al primer miembro. Si hacemos eso con esta igualdad, nos quedaría B2 por X1 menos P1 menos B1 por X2 menos P2 igual a 0. Y si hacemos lo mismo con la segunda, nos quedaría B3 por X2 menos P2 menos B2 por X3 menos P3 igual a 0. Podríamos hacer lo mismo igualando la primera fracción con la tercera. Y nos quedaría una tercera. Pero esa tercera es linealmente dependiente, no agrega ninguna información. Si uno reduce por fila el sistema, se anula. Quiere decir que son suficientes dos. Dos ecuaciones para tener una recta. Esta ecuación se podría escribir más sencillamente así. Un coeficiente por x1 más
otro por x2 más otro por x3 más un término independiente igual a 0. Y lo mismo la segunda. El coeficiente que multiplica x1 no tiene por qué ser el mismo. Entonces llamémosle a' por x1, lo mismo el coeficiente de x2, el coeficiente de x3 y el término independiente. Así que tenemos dos ecuaciones cartesianas. Se llaman ecuaciones cartesianas de la recta en R3. Para tener una recta necesitamos dos ecuaciones cartesianas en R3. En R2 una sola. En este caso, siendo la recta de R3, no nos importa mucho obtener una ecuación segmentaria, por ejemplo, ni una implícita o explícita, porque para hacer el gráfico, ninguna de esas ecuaciones nos facilitaría el problema. Si uno quiere hacer un gráfico de una recta en R3, basta obtener dos puntos, se grafican los dos puntos, se unen y se tiene el gráfico de la recta. No nos interesa, no nos ayuda tener una ecuación segmentaria o explícita o segmentaria. Que es lo mismo, ¿no es cierto? Bien. Ninguna nos facilita el problema. Entonces, sencillamente tenemos ecuaciones cartesianas. A lo sumo, simétricas. Bien. ¿No se le ocurrió todavía ninguna pregunta? Por ejemplo, ¿de dónde salió el coeficiente C? Porque en esta ecuación no tenemos x3. Entonces, ¿de dónde salió este término? Bueno, este término tendría el coeficiente igual a 0. El número 0 es un número. Lo mismo acá en esta otra ecuación tenemos x1. Sin embargo, en esta no tenemos x1. Esto significa que este coeficiente sería 0. Lo que importa es que este sistema tiene solución. Las soluciones, el conjunto solución, son las coordenadas de los puntos que pertenecen a la recta. Los puntos que son solución son puntos de la recta. Muy bien. Si a este sistema uno le hiciera operaciones elementales de filas, se obtendría otros sistemas. Los mismos, todos los sistemas tendrían las mismas soluciones. Bueno, es posible que uno haga operaciones elementales de filas y se obtengan otros sistemas, por ejemplo, que tengan un coeficiente igual a 0, que tenga otro coeficiente igual a 0, que no tenga ningún coeficiente igual a 0. Hay infinitos sistemas que representan a la misma recta. En algunos tendrán algún coeficiente igual a 0. En otros, a lo mejor, ninguno. Bueno, entonces, lo que tienen que saber es que tenemos que tener dos ecuaciones para tener una recta. Una sola no es una recta. Bueno, entonces ahora veamos plano. Con esto hemos visto todo lo que es recta. Ahora veamos un plano. Solamente en R3. Un plano es una superficie que se extiende ilimitadamente en dos direcciones. El espesor sería 0. En R3, esto no lo dibujen, en R3, en el espacio, uno podría visualizar un plano con un dibujo como este. Pero esto no es un plano, porque el plano se extiende ilimitadamente. Dibujamos 4 líneas para imaginarnos
4 líneas que estarían dibujadas en el plano, como si fuera una página de un libro. Pero no es que termine el plano en esas líneas, se extiende ilimitadamente. En R3 uno tiene infinitos planos, pero en R2 hay un único plano, que es el mismo R2. Entonces no trabajamos con planos en R2, sino solamente en R3. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la recta. Queremos deducir una ecuación para el plano. ¿Cuántos puntos hará falta para definir un plano? Para una recta hacen falta 2 puntos, ¿no es cierto? Para un plano, 3. Muy bien. Entonces, digamos, sean P, Q, R, puntos no alineados de R3. Tienen que ser no alineados. No tienen que estar en la misma recta. Porque si estuvieran en la misma recta, no tendríamos un plano. Tendríamos infinitos planos. Porque por una recta pasan infinitos planos. Entonces supongamos 3 puntos no alineados. P, Q y R. Lo que queremos hacer es expresar mediante una ecuación la condición que tiene que cumplir un punto X para pertenecer al plano. Queremos expresar mediante una ecuación la condición que tiene que cumplir un punto X para pertenecer al plano. ¿Cuál será esa condición? Bueno, veamos. Resulta que PQ es un segmento dirigido y PR otro segmento dirigido. PQ representa un vector U y PR un vector B. Cualquier suma de un múltiplo de U, es decir, un vector que se obtenga multiplicando U por un escalar, y un múltiplo de B, o sea, un vector que se obtenga multiplicando B por un escalar, cualquier suma va a dar dentro del plano, que definen U y B. Fíjense, cualquier vector que se obtenga multiplicando U por un escalar se representa con un segmento que estará en la misma recta. Y cualquier múltiplo de B se puede representar con un segmento que esté en la misma recta que el segmento PR. Para hacer la suma, uno puede dibujar un paralelogramo, ¿no es cierto? Entonces, ese paralelogramo siempre está en un plano, en un único plano. Así que el punto X pertenece al plano si el segmento PX, el segmento dirigido PX, vale decir el vector X menos P, se puede obtener como suma de los vectores lambda por U y mi por B. Se los repito. X pertenece al plano, llamémoslo pi. Usamos letras griegas para los planos. El plano pi sería un plano, por ejemplo, este. Un plano que está en R3. Pi. Sí y solo sí. El vector X menos P se puede obtener combinando linealmente, o sea, multiplicando un escalar, por ejemplo, lambda, por Q menos P, o sea, el vector U, más otro escalar, mi, letra griega, mi, por el vector B, R menos P. Todas las sumas
de los vectores u y b, las infinitas sumas, todas dan por resultado vectores que están en el mismo plano. ¿Me puede decir así como ya está escrito en blanco? Que lo diga. Toda la información. Bueno, X pertenece al plano pi, se lo repito. X pertenece al plano pi, sí y solo sí. El vector X menos P se obtiene combinando linealmente los vectores U, es decir, Q menos P, y B, o sea, R menos P. Lo que es lo mismo que decir, multiplicando U por un escalar más B por otro escalar. Todas las sumas de los múltiplos de U, estos son vectores múltiplos de U, con vectores múltiplos de B, todas las infinitas sumas dan por resultado vectores que están en el mismo plano. Porque todos se obtienen mediante paralelogramos, que están todos en el mismo plano. Si X no estuviera en el plano, no se podría obtener como resultado de combinaciones lineales de U y de B. Solamente si está en el mismo plano, se puede obtener de esta forma. Muy bien, entonces, ¿cómo es la ecuación de ese plano? Fíjense, los escalares lambda y mi son números reales y se llaman parámetros. Dándole valores a los parámetros se tienen distintos puntos de plano. Los vectores U, que es Q menos P, y B, que es R menos P, se llaman vectores directores. Entonces, pasando el punto P, que está en el primer miembro, al segundo miembro, esta expresión queda así. X es igual a P más lambda por U más mi por B. Esta es la ecuación paramétrica vectorial del plano. Paramétrica porque tiene los parámetros. Vectorial porque cada término es un vector. Se podría también esta misma ecuación escribir así. x1, x2, x3 igual a p1, p2, p3 más lambda por u1, u2, u3 más mi por b1, b2, b3. Es la misma ecuación. Con las primeras componentes se podría escribir esta ecuación. x1 igual a p1 más lambda por u1 más mi por b1. x2 igual a p2 más lambda por u2 más mi por b2. Y x3 igual a p3 más lambda por u3 más mi por b3. ¿Cómo se llaman estas ecuaciones? Paramétricas. Escalares. Porque cada término es un escalar del plano. Bueno, y ahora hay que obtener las ecuaciones cartesianas. Si fueran varias. ¿Cómo se obtienen las ecuaciones cartesianas? Para la recta lo que hicimos fue despejar lambda, ¿se acuerdan? O sea, el parámetro. Ahora en este caso tenemos dos parámetros. ¿Se puede despejar dos parámetros de una ecuación? ¿Se puede despejar dos valores? Por ejemplo, si tenemos 2x más 3y igual a 5
¿Se puede despejar simultáneamente X e Y? No, imposible, ¿no es cierto? Bien, uno solo. ¿Y entonces cómo hacemos? Bueno, en lugar de despejar, obtenemos la solución de este sistema. Cuando uno tiene un sistema con más de una incógnita, no la despeja, sino que lo resuelve. La solución sería una n-upla. Si tenemos n incógnitas, la solución es una n-upla. Bueno, en este caso, en lugar de despejar los parámetros, cosa que no se puede hacer, vamos a tratar esto como si fuera un sistema, como si los parámetros fueran incógnitas. Eso es lo que vamos a hacer. A ver, díganme ustedes, si fuera la primera ecuación paramétrica, una ecuación con las incógnitas lambda y mi, ¿cómo habría que escribir esa ecuación? Espérense, en una ecuación donde tenemos incógnitas, ¿dónde escribimos las incógnitas? ¿En el primer miembro o en el segundo? En el primero. Entonces, los términos que tienen lambda y mi tendrían que estar en el primer miembro, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la primera ecuación sería así. U1, el coeficiente, por lambda, más B1 por mi. Los términos independientes van al segundo miembro, ¿no es cierto? Entonces, tendría que escribir x1 menos p1 en el segundo miembro. La segunda ecuación sería así. U2 por lambda más B2 por mi igual a x2 menos p2. Y la tercera, U3 por lambda más B3 por mi igual a x3 menos p3. Eso sería un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas, los parámetros lambda y mi. Para resolver este sistema, ¿qué habría que hacer? Habría que escribir la matriz aumentada. Es decir, U1, B1, X1 menos P1. U2, B2, X2 menos P2. Y U3, B3, X3 menos P3. Esta sería la matriz aumentada. Luego habría que reducir por filas, haciendo operaciones elementales de filas. E1, E, R. Y la reducida sería una matriz de esta forma. Acá tendríamos un 1, acá tendríamos un 0, y en la última columna, como hacemos operaciones con x1, x2, x3, tendríamos una expresión en donde estaría x1, x2, x3 y un término independiente. Lo mismo tendríamos en la segunda fila. Tendríamos 0, 1 y una expresión con x1, x2, x3 y un término independiente. Y en la última fila tendremos 0, 0 y una expresión como la que estamos diciendo. O sea, un coeficiente por x1 más otro por x2 más otro por x3 más un término independiente. Para que sea compatible, ¿qué tiene que pasar? Muy bien, para que sea compatible debe cumplirse que a por x1 más b por x2 más c por x3 más d tiene que ser igual a 0. Esta expresión, ¿qué sería? ¿Qué es? Fíjense, un punto x del plano tiene coordenadas x1, x2, x3. Si un punto x pertenece al plano, sus coordenadas verifican la ecuación del plano. Si no la verificaran, el punto no pertenece al plano. O sea que si un punto pertenece al plano, sus coordenadas verifican este sistema. O sea, este sistema tiene solución. El sistema tiene solución. Por lo tanto, sus coordenadas hacen que se cumpla esta expresión, porque el sistema tiene que ser compatible. Así que un punto pertenece al plano si sus coordenadas verifican, hacen que se cumplan, es solución de esta ecuación.
Así que esta ecuación, ¿qué es? Esta ecuación es la ecuación cartesiana, porque no tiene ningún parámetro, cartesiana del plano. Así que esa es la ecuación cartesiana del plano. Así que un plano tiene una sola ecuación cartesiana. Dos ecuaciones son una recta en R3. Una ecuación es un plano. ¿Y por qué tendré que tener una recta, dos ecuaciones? No, fíjense, se lo explico. Una recta tiene dos ecuaciones cartesianas. Por ejemplo, A por x1 más B por x2 más C por x3 igual a D. Se podría escribir así. Y otra más. Por ejemplo, A' por x1 más B' por x2 más C' por x3 igual a D'. Cada una de estas ecuaciones, separadamente, es la ecuación de un plano, porque un plano tiene una sola ecuación. Así que las soluciones de este sistema son soluciones simultáneamente de las dos ecuaciones. Las soluciones son puntos que pertenecen a un plano y también al otro plano. O sea que las soluciones de este sistema son puntos de la intersección de los dos planos, porque pertenecen a los dos planos. Y justamente una recta es la intersección de dos planos. Dos planos serían, por ejemplo, así. Dos planos se cortan en una recta. La recta es la intersección de los dos planos. Por eso una recta tiene dos ecuaciones y el plano tiene una sola. Bueno, no sé si terminamos de ver todo.